Hola, soy Santiago, creador de las técnicas de meditación AlmaWorks, y el día de hoy estamos aquí grabando desde Mijas, un pueblo de Andalucía, en España, y voy a compartir con ustedes la respuesta de la siguiente pregunta: ¿por qué atraemos ciertas experiencias a nuestra vida? Para responder a esta pregunta, desde el punto de vista de mi alma, voy a comparar el planeta Tierra con una juguetería. Veo el planeta Tierra como un lugar lleno de juguetes, donde el alma puede jugar. Entre esos juguetes está el cuerpo humano, un traje prestado que el alma debe tomar para poder interactuar con esa juguetería. Otros juguetes son las personas y las cosas. El alma antes de entrar a la juguetería selecciona muy bien las personas y las cosas con las que desea jugar, y una vez está dentro de la juguetería atrae como un imán esos juguetes. Por lo tanto, todas las personas, cosas o juguetes que atraes en tu vida no es una coincidencia. Con cada juguete se puede jugar diferentes juegos, o como lo llamamos nosotros, en la Tierra, diferentes experiencias o situaciones. Estos juegos están clasificados en dos tipos: juegos internos y juegos externos. ¿Y cuáles son estos juegos externos? Los juegos externos son los que experimentamos con nuestros sentidos físicos, o sea, las experiencias físicas, como por ejemplo aprender a conducir un auto, cocinar, administrar tu dinero, socializar o aprender a jugar un juego. ¿Y cuáles son estos juegos internos? El cuerpo humano está compuesto por diferentes cuerpos, entre ellos el cuerpo físico, emocional y mental. Todas las experiencias o juegos que experimentamos con nuestro cuerpo emocional y mental son juegos internos, como por ejemplo, aprender a reflexionar para superar miedos y creencias, aprender a meditar, a controlar nuestras emociones y a controlar nuestra mente. Cada juego tiene sus niveles de conocimiento y aprendizaje, como por ejemplo, para poder aprender a surfear, primero hay que aprender a nadar. Para poder aprender a multiplicar, primero hay que aprender a sumar y a restar. Si en una vida no alcanzamos a superar o aprender de una experiencia o juego, simplemente la repetimos en la vida siguiente. No es coincidencia de que atraigamos una y otra vez, a veces, las mismas experiencias. ¿Hay alguna situación que sientes que repites una y otra vez y que quieres superar? Primero es de comprender que el objetivo de todos los juegos es solo uno. ¿Cuál es? Ganar sabiduría. Voy a enseñarte una simple pero poderosa fórmula. Sabiduría es igual a experiencia más reflexión. Para aprender y comprender algo necesitamos experimentar. Es imposible aprender a nadar solo leyendo libros de natación. Necesitamos entrar en el agua. Como tampoco podemos aprender solo de la experiencia. La experiencia siempre debe estar acompañada de la reflexión. O si no, es como si todos los días nos cayéramos al mismo hueco y no reflexionáramos el por qué. Te invito entonces a que hagas la siguiente meditación reflexiva para que puedas analizar tus juguetes, tus juegos y cómo estás jugando. Toma un lápiz y un papel y escribe los siguientes títulos. En la primera columna escribe todos los juegos, o sea, las experiencias o situaciones sobre las cuales deseas reflexionar. Al lado, los comportamientos que estás teniendo frente a estas experiencias, o sea, la manera como estás jugando el juego. Tercero, ¿cuáles son los efectos o resultados que estás generando con esos comportamientos? A continuación, escribe tus reflexiones acerca de lo que crees que es de aprender de este juego en particular. Esta es tu oportunidad para dejar atrás tu miedo a enfrentar la realidad y aproximarte a la experiencia de la manera más objetiva posible. En la quinta columna vas a escribir los nuevos comportamientos que puedes manifestar para obtener un resultado diferente. Este va a ser tu pequeño plan de acción. Y por último, esta columna la vamos a reservar para que escribas en un futuro, espero cercano, los nuevos resultados que irás obteniendo. Para complementar esta explicación, vamos a un ejemplo. Es el caso de Pedro, quien ha estado en busca de novia hace ya mucho tiempo. Los fines de semana siempre sale a pubs y discotecas en búsqueda de la pareja ideal. Ya han pasado unos cuantos meses y Pedro aún no ha logrado su objetivo, conseguir una novia. Después de un domingo bastante reflexivo, Pedro llega a la conclusión de que de pronto lo que tiene que aprender es a disfrutar estar solo y no depender de un noviazgo para ser feliz. El siguiente fin de semana, Pedro decide cambiar las discotecas por la bicicleta y las cervezas por su cámara, dos grandes hobbies que había olvidado por estar evadiendo su propia compañía. Ahora Pedro ha superado el miedo a estar solo.
Te invito entonces a practicar este sencillo ejercicio. Estoy seguro que te va a ser muy útil. Practícalo con cada una de las experiencias que sientas que estás repitiendo una y otra vez. Y nos vemos en el próximo video con más temas interesantes para tu alma.